Muchas gracias a todos por la asistencia a este taller sobre el programa de medida y recuperación de costes del borrador del plan hidrológico. En primer lugar, recordaros a todos que este taller se está grabando. Muchos de vosotros ya habéis participado en otros talleres online que hemos realizado durante este ciclo de planificación y aún así os voy a recordar un poco cómo es la dinámica que vamos a realizar. En primer lugar, realizaré una presentación para conceptualizar el borrador del plan, en concreto los temas del programa de medida y recuperación de costes. Posteriormente, los miembros de la empresa A21 Sostenible van a presentar el proceso de participación pública y la dinámica participativa. A continuación, se van a crear unos grupos reducidos de debate, donde la aplicación os asignará de forma automática a algunos de esos grupos. Y finalmente en esos grupos se van a definir y a debatir una serie de medidas concretas y finalmente se realizará todos juntos otra vez una puesta en común. Recordaros también que con posterioridad al taller se realizará un informe resumen del mismo y que esas conclusiones se colgarán en la web de la Confederación y se dará publicidad de ese informe a través de las distintas redes sociales del organismo y demás. Os pedimos un poco de paciencia con este tema, ya que estamos realizando durante estos días varios talleres semanales incluso, y entonces los informes pues, tardarán un poco en poder estar completos y colgados en la web. Sin más, voy a comenzar con la presentación. Estos son los temas a tratar en el día de hoy, una introducción sobre la planificación hidrológica, hablaremos del programa de medidas y de las distintas medidas por tipología, y después nos centraremos en la recuperación de costes de los servicios del agua y los servicios, costes y los ingresos. Como la mayoría de vosotros ya sabéis, la planificación hidrológica es un proceso iterativo que se desarrolla en ciclos de 6 años. Estamos preparando la documentación para el tercer ciclo de planificación. Los primeros documentos se publicaron en 2018-2019, que son los documentos iniciales. Posteriormente, el segundo de los documentos, que sería el esquema de temas importantes, fue informado por el Consejo del Agua de la Demarcación el 18 de diciembre del año 2020 y finalmente el borrador del proyecto de plan hidrológico salió a información pública el 22 del 6 de este año y estará en información pública durante 6 meses hasta el 22 de diciembre. Y se espera que entre en vigor, si todos los plazos se van cumpliendo, durante el primer semestre del año 2022. Estas son un resumen de la fecha de la consulta pública y ahí tenéis la memoria del borrador que se puede consultar todo en la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Dentro de marco legal, planes hidrológicos, tercer ciclo de planificación y dentro de ese tercer ciclo de planificación en consulta pública os podéis descargar todos los documentos del plan. También tenéis ahí abajo un correo de participación @shguadalquivir.es donde podéis hacer consultas y pedir información que queráis, además de apuntaros también a los distintos talleres que estamos desarrollando durante estos días y durante los próximos meses, que tenemos tanto talleres temáticos como este, que ya quedan, el de hoy y quedarían dos, el de contaminación puntual y difusa y el de alteraciones hidromorfológicas, caudales ecológicos y especies alóctonas invasoras, y también haríamos talleres presenciales que debido también a las restricciones que aún en algunos sitios tenemos por la pandemia, pues están un poco, serán con menor grupos de personas más reducidos. Entrando ya a la temática del taller, comentaros que a nosotros nos gusta hablar sobre el programa de medida como dos tipos de medidas, ¿no? Por un lado estarían las medidas que son actuaciones específicas, que las que tienen un presupuesto fijado y una autoridad competente asignada. Hay que decir que todas aquellas medidas que no tengan inversión en este periodo de planificación o que no tengan autoridad competente no se han incluido en el borrador del plan.
y que la Confederación Hidrográfica, a través del Comité de Autoridades Competentes, se ha encargado de que todas las autoridades competentes estas medidas las conocen y asumen ese paquete de medidas. Y por otro lado tendríamos las medidas que son instrumentos normativos, que no vamos a hablar de ellas en este taller, pero que serían las que se incluyen en la normativa del plan, que se publica como un anexo en el decreto de aprobación de los planes, ¿vale? Que se incluye un texto articulado que incluye todas las disposiciones de carácter normativo del plan hidrológico. Centrándonos en las medidas específicas, las que se incluyen en el anejo del programa de medidas, hay que decir que es uno de los contenidos obligatorios de los planes, el resumen de los programas de medidas para alcanzar los objetivos previstos, que dadas las características de este ciclo de planificación, la práctica totalidad de las medidas deben quedar completadas a final de 2027, por eso no se han incorporado medidas que sean con horizontes posteriores, que se incluyen tanto medidas para alcanzar los objetivos ambientales como también medidas para alcanzar aquellos otros objetivos socioeconómicos. Aquí estamos hablando de los usos del agua, la satisfacción de las demandas que son propios de la planificación española, y que este programa de medidas que acompaña el plan muestra el alineamiento con la transición ecológica y refleja con claridad el compromiso de cada una de las autoridades competentes. Este sería el cuadro resumen del programa de medidas. Tenemos incluidas en el borrador 789 medidas. De esas 789 medidas, el mayor número de medidas son las destinadas a la reducción de la contaminación puntual, que supone aproximadamente el 62% del total. Como la mayoría sabéis, sobre todo en la cuenca, hay un déficit de depuración importante. En cuanto a las inversiones, el programa de medidas asciende a 3.762 millones de euros, ¿vale? Que equivale a unos 850 euros de inversión por habitante, y que en cuanto al coste también sería la medida tipo 1 de reducción de la contaminación puntual las que tienen un mayor importe, serían 1.784 millones de euros, lo que corresponde con un 47,43% del total del programa de medidas, seguida de las medidas de reducción de la presión por extracción de agua con un 25,9%, y a continuación estarían las medidas de incremento de recursos disponibles, que serían un 13,25% del programa de medidas. Aquí en estos gráficos vemos la distribución de inversiones tanto por grupo de medidas como por administración competente. El 53% de las medidas serían medidas para actuación sobre los objetivos ambientales, seguidas por un 31% medidas de abastecimiento y regadío. Y en cuanto a las administraciones competentes, se reparten prácticamente un tercio del programa de medida entre lo que sería la Comunidad Autónoma de Andalucía, las entidades locales, y la otra parte sería la Administración General del Agua, que incluye tanto la Dirección General del Agua como la Confederación Hidrográfica y las sociedades estatales. Vamos a ver cada una de estas tipologías de medidas brevemente, las más significativas que se incluyen. En cuanto a la medida de reducción de la contaminación puntual, que ya hemos visto antes, son 496 medidas, 1.784 millones de euros, un 47% del presupuesto, estarían repartidas en un 50%, sería la administración competente, la Comunidad Autónoma de Andalucía, un 30% serían las entidades locales, y después un 11% la Administración General del Estado y un 7% otros organismos. ¿Qué se incluyen en este grupo o en esta tipología? Pues estarían agrupación de vertidos y construcción de EDA, explotación y mantenimiento de esas estaciones depuradoras de aguas residuales, tratamientos más rigurosos en aquellos casos que haga falta, las redes de colectores, los planes de reducción de la contaminación de origen industrial, etc. Medidas de reducción de la contaminación difusa, que hay 26 medidas, 125 millones de euros. El 75% de esta tipología sería competencia, o la administración competente sería la Comunidad Autónoma de Andalucía, y un 24% la Administración General del Estado.
En esta tipología se incluyen medidas de prevención y control de la erosión, medidas de restauración hidrológico-forestal, aplicación de los programas de actuación en zonas vulnerables, servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias y el plan de restauración de instalaciones mineras abandonadas. La tercera tipología sería la reducción de la presión por extracción de agua. Hay 38 medidas específicas con un importe de 974 millones de euros, lo que supone el 25,9% del total del programa de medidas. El 44% de estas medidas serían competencia de las entidades locales, un 28% de la Administración General del Estado y un 17% de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se incluyen medidas de eficiencia en el uso agrícola, tanto asesoría al regante, control volumétrico y modificación de la estructura tarifaria, modificación de las zonas de riego. Eso en cuanto al uso agrícola y en cuanto al uso urbano, sería la mejora de la eficiencia de las redes de distribución. La siguiente agrupación de medidas serían las medidas tipo 4, 5 y 6, que son medidas para mejora de las condiciones morfológicas, hidrológicas y mejora del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Tenemos medidas, aquí el 85% de estas inversiones corresponden a la Administración General del Estado, en la parte de agua. Tendríamos medidas de reducción de las presiones morfológicas, tanto mejora de las condiciones morfológicas longitudinales y restauración de ribera, medidas de reducción de las presiones hidrológicas y medidas de conservación y mejora de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, entre las que se incluyen medidas de protección contra especies amenazadas y prevención y control de especies exóticas invasoras. También tendríamos, por otro lado, las medidas relacionadas con la gobernanza, hay 86 medidas, 169 millones de euros. También la mayor parte de estas medidas corresponden a la Administración General del Estado en la parte de agua y un 21% serían de entidades locales. Tenemos, por un lado, el plan de digitalización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el control y seguimiento del Estado y las redes de control, el incremento de los servicios de vigilancia del dominio público hidráulico, la tramitación de los expedientes relacionados con el dominio público hidráulico y los estudios técnicos e inventarios diversos. En relación a la tipología 12, medidas relacionadas con el incremento de los recursos disponibles, hay 32 medidas, 498 millones de euros, lo que supone el 13,25% del total del programa de medidas. Y también aquí la mayoría de estas medidas son de la Administración General del Estado, en la parte de agua, que serían el 76%, y un 23% serían medidas cuya competencia son de las entidades locales. Aquí tendríamos medidas tanto el plan de seguridad, adecuación y mejora de las infraestructuras existentes, una medida específica que sería la medida del recrecimiento del embalse Lagrio, medidas de reutilización, recarga de acuíferos, interconexión entre los distintos sistemas de la cuenca. Y por último, las medidas de prevención y gestión del riesgo de inundación. Aquí he destacado la medida de prevención. Todas estas medidas incluyen el plan de gestión del riesgo de inundaciones, que está también ahora mismo en información pública, y lo que hace el plan hidrológico es incorporar todas las medidas de ese plan de gestión al plan hidrológico, ¿no? Aquí tendríamos medidas tanto de actuaciones de adecuación de cauce y mejora de vegetación, estudios para definición propuestas para la disminución del riesgo de inundación, protección contra inundaciones y programas específicos de adaptación al riesgo de inundación. Pasando ahora a la segunda temática del taller, que es la recuperación de costes. Indicaros que el texto refundido de la Ley de Agua incluye como un contenido obligatorio de los planes hidrológicos el resumen del análisis económico de los usos de agua, incluyendo la descripción de las situaciones y motivos por las que se puedan permitir excepciones a la aplicación del principio de recuperación de costes. Se ha incluido en el anejo 9 un anejo específico sobre la recuperación de costes, que aborda toda esta temática. Y adicionalmente en la normativa se incorporan los criterios socioeconómicos y demográficos para permitir excepciones al principio de recuperación de costes.
Este principio de recuperación de costes se contempla como el principio que ya todos conocemos, del principio de quien contamina paga, lo que conlleva a la internalización de los costes ambientales en los servicios del agua y el limitar la aplicación de excepciones a este principio general. Solamente aquellos casos que estén verdaderamente justificados. Se han considerado como servicios del agua de la demarcación. Por un lado estaría la extracción, embalse, almacén, tratamiento y distribución de agua superficial y subterránea. Y vemos los distintos servicios que se han incorporado, que se han tenido en cuenta. Y por el otro lado, la recogida y tratamiento de los vertidos, que está tanto la recogida y depuración de las redes públicas, como dentro de las redes públicas, como fuera de las redes públicas. En relación a los instrumentos de recuperación de costes, pues tenemos tanto, ahí vemos un cuadro donde se muestran los distintos servicios que hemos comentado anteriormente, los instrumentos que disponemos para recuperar estos costes, ¿no? Por ejemplo, en los embalses y el transporte en alta en aguas superficiales, pues estaría tanto el canon de regulación con la tarifa de utilización del agua. Después, por ejemplo, hay distintas tarifas de abastecimiento, alcantarillado, y tarifas de servicio que incluyen los distintos organismos que son responsables de tanto el abastecimiento en baja como el tratamiento y recogida de aguas residuales. Y también tendríamos los canos de uso hidroeléctrico y el canon de control de vertido. En cuanto a los costes de los servicios del agua, se han estimado en 1.225 millones de euros, lo que supone un 32% respecto al anterior ciclo de planificación. Esto no es que realmente que se haya aumentado los costes de los servicios, sino que se ha realizado un importante esfuerzo, tanto desde parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como de la Dirección General del Agua, en realmente estimar adecuadamente todos estos costes, que ya se presentaron en los documentos iniciales de este ciclo de planificación. Se incluyen tanto costes financieros como costes no financieros, como costes del recurso. Aquí podéis ver un resumen de esta tabla de costes, ¿vale? Tanto los costes financieros por los distintos usos, como el coste ambiental y el coste total. Hay que decir que estamos actualizando el programa de medidas conforme durante la información pública, y que nos hemos dado cuenta que los costes ambientales hay que revisarlos, sobre todo el coste agrario, porque no sé, habría que tener en cuenta tanto las inversiones como los costes de mantenimiento, y una vez que durante la información pública se revise ese programa de medidas, se actualizará la tabla. En cuanto a los ingresos, para determinar el grado de recuperación de costes, pues hay que tener tanto en cuenta tanto los costes de los servicios y compararlo con los ingresos obtenidos de parte de los usuarios por la distinta prestación de estos servicios. Aquí tenemos los ingresos que se han evaluado por cada uno de los usos. El uso urbano sería el que mayor número de ingresos tendría, pues más del 50%, 487 millones de euros, seguido del uso agrario. Y una vez que se han comparado tanto los costes como los ingresos, se obtiene finalmente el índice de recuperación de costes. En el conjunto de la cuenca, el índice de recuperación de costes total estaría en un 78%, que es similar al índice de regulación de costes del plan actualmente vigente, del segundo ciclo de planificación. Y teniendo en cuenta los costes financieros, estaríamos hablando de un 92% de recuperación de costes. A modo de resumen, y indicaros que, como hemos dicho anteriormente, el programa de medidas incluye 789 medidas, lo que supone 3.762 millones de euros. El 53% de estas actuaciones son para el cumplimiento de los objetivos ambientales. La reducción de la contaminación puntual es el 47% de las inversiones totales previstas. La mayor parte de las inversiones del programa de medidas se van a dedicar a la reducción de esta contaminación puntual. Estas inversiones suponen 850 euros de inversión por habitante en la demarcación, y el índice de recuperación de costes es del 78%.
Pues muchas gracias por vuestra atención. Os paso con Óscar de la empresa A21 Sostenible, que va a comentaros cómo va a ser la dinámica participativa y luego pondremos en común todas las cuestiones del taller. Óscar. Sí. Vale. Hola, buenos días. Tanto yo como mi compañero José Luis Justos vamos a llevar a cabo la dinámica participativa en el día de hoy. A los que habéis asistido en otros talleres telemáticos ya la conocéis, es muy parecida. Lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos reducidos para el debate, 2 grupitos, para poder debatir por separado sobre las diferentes cuestiones en la temática de hoy. Y luego montaremos un plenario, una sesión en común, donde compartiremos cada grupo las distintas aportaciones. David nos ha estado hablando de forma resumida, sobre un par de temas que tienen que ver con el plan hidrológico de la cuenca, y yo quería mostraros inicialmente una pequeña diapositiva, que creo que ya podéis estar viendo, donde venimos un poco a resumir qué cuestiones nos pueden interesar debatir hoy. Vale. A nivel de medidas, el programa de medidas es amplio, tiene muchas medidas, se describen todas en el plan con una ficha, no sé si os habrá dado tiempo a leerlo o no. En cualquier caso, lo que queremos es que todas las aportaciones que podamos recoger en el día de hoy las podamos incluir en cada uno de estos bloques que aparecen aquí a la izquierda: cumplimiento de objetivos ambientales, gobernanza y conocimiento, satisfacción de demandas, fenómenos extremos que tienen que ver con inundaciones, aunque en paralelo se ha venido elaborando el plan de gestión de riego de inundaciones y que también ha tenido sus cauces de participación y consulta pública, otros usos asociados al agua y algo muy importante dentro de la planificación, que es la recuperación de costes, donde aquí hay 3 aspectos que parecen que son los que más interés o relevancia pudieran tener. El primero, que tiene que ver con los criterios socioeconómicos y demográficos para permitir excepciones al principio de recuperación de costes. El segundo aspecto, que tiene que ver con el principio de quien contamina paga. Y un tercer aspecto, que tiene que ver con los instrumentos de recuperación de costes de los distintos servicios, que si bien están muy definidos y nos los acaba de contar David, pues a lo mejor alguna persona tiene alguna manifestación o aportación que tenga que ver en cómo funcionan esos instrumentos, o si pudieran funcionar de otra manera o incluso hasta mejor, ¿vale? Comentaros algunas cosas así tecnológicas de la plataforma Zoom, para que no esté muy experimentado. Se requiere evidentemente audio y vídeo para poder vernos, ¿no? Si alguien no quiere poner la cámara, pues no es obligatorio, pero el audio para las intervenciones verbales será necesario. Si alguien tuviera algún problema de conectividad, puede usar el chat, que es una opción que aparece abajo de vuestras pantallas con un globito que pone chat, y ahí podéis hacer alguna intervención escrita, siempre y cuando no podáis hacerla verbalmente. Nos interesa en cualquier caso que no se realicen diálogos a través del chat, sino que todas las aportaciones o intervenciones que se quieran realizar, en la medida de lo posible, sean siempre verbales, para que puedan ser compartidas entre todos. Y luego, para terminar, antes de irnos a los grupos, hay al final de la sesión, en el chat, colgaremos un enlace para un formulario de Google con un cuestionario de evaluación de satisfacción del taller de hoy, donde nos interesará saber vuestra opinión para poder mejorar en el futuro. Y sin más, pasamos a generar los 2 grupos de trabajo, Lola, y nos vamos metiendo ya en el debate. Buenos días de nuevo a todos. Acabamos pues hace un momentito mi grupo con todos los aspectos a tratar. Veo que hay caras también de la semana pasada por aquí y nombres. Entonces, también es verdad que hemos reducido un poco el debate en algunas cuestiones que ya se plantearon el martes pasado, como era el incremento de recursos disponibles o medidas que tenían que ver con condiciones morfológicas o hidrogeológicas. Entonces, bueno, hemos sido bastante activos.
Voy a compartir mi pantalla con la tabla que ha salido en mi grupo y vamos haciendo como siempre, vamos intercalándonos José Luis y yo. Voy viendo ahora mismo mi pantalla, ¿vale? La vamos viendo los dos grupos, ¿vale? Si alguien quiere hacer alguna matización, sobre todo los autores de las aportaciones de mi grupo, o bien alguien del otro grupo, pues considera que habría que aportar algo más o incidir en algo, pues lo planteamos y pedís la palabra, ¿vale? Levantar la mano mejor para pedir la palabra porque es más fácil identificaros y sobre todo acordaros de bajar la mano después de haber intervenido, porque si no ya no sabemos si la habéis vuelto a pedir, ¿vale? Como siempre, a quien tenga problemas de audio puede utilizar el chat por escrito, pero sí que os ruego que no entréis en muchos debates ahí, porque entonces los demás no nos enteramos. Bueno, lo que tiene que ver con el primer bloque de cumplimiento de objetivos ambientales, aquí lo que hemos hecho ha sido una agregación por proximidad de algunas de las medidas que integran el programa. Y el primer punto tenía que ver con medidas de reducción de contaminación puntual difusa y de presión por extracción de aguas. Aquí se contempla por parte de mi grupo campañas de sensibilización en agricultores y ganaderos, donde se considere que no por aportar más abonos se obtiene más cosechas, pero no solo en agricultura y ganadería, sino también en todos los ámbitos urbanos y de industria. Por otro lado, también se insiste en la depuración exhaustiva y rigurosa de todos los vertidos urbanos en todas las poblaciones, porque es algo que también condiciona en la mala calidad de las aguas, y en un uso más sostenible de fertilizantes que puedan inducir a reducir esa contaminación difusa en concreto. En cuanto a las medidas para mejorar las condiciones morfológicas hidrológicas y la conservación de ecosistemas acuáticos, hay una parte fundamental que es la restauración ambiental de cauces, en aquellos cauces más deteriorados, junto con la erradicación de las especies exóticas invasoras, cañaverales sobre todo, que colonizan vaguadas y que generan muchos problemas en incendios forestales porque hacen de nexo de unión y de extensión a través del agua del incendio. Eliminar obstáculos transversales, sobre todo en aquellos aprovechamientos abandonados, pero no en los que sí están en uso. Aunque estén viejos, pero si están en uso, pues a lo mejor habría que restaurarlos, ¿vale? Pero solamente en aquellos aprovechamientos abandonados. Y bueno, obligar o recomendar que en aquellas tierras de cultivos arbóreos con pendientes, pues que exista o se tenga una cubierta vegetal para evitar la erosión. Ahora mismo es obligatorio, tanto en olivar como en los diferentes cultivos arbóreos, donde hay una pendiente mayor del 15%, mantener una cubierta vegetal o artificial. Lo que pasa es que a veces se salta esa condicionalidad por el coste que conlleva y se prefiere, bueno, pues asumir otros riesgos por no hacerlo. Y bueno, el resto tenía que ver en este bloque un poco más de medidas o con una presión concreta. Pues evidentemente controlar y prevenir las especies exóticas invasoras que ya están siendo también dando muchos problemas en los regadíos y como son caudales circulantes en los regadíos, pues generan la dispersión de estas especies en mayor medida y que genera un gran problema. Y por último, hay una opción que en la protección del agua potable, pues establecer medidas para reducir la turbidez en algunos tramos de cauce, recuperando los macrófitos acuáticos. Entonces, bueno, a veces mucha aportación de materia orgánica por vertidos o por lo que sea, pues condiciona la turbidez y generan, bueno, pues una, digamos, monodiversidad dentro de los cauces que generan pues una mayor eutrofización y etcétera. Vale. No sé si José les ha vuelto, Lola, o sigue por ahí perdido. Está, José Luis. Tenía cerrado el micro. Estoy vale, aquí. Pues, si quieres dejo de compartir. A ver, un momento que Pedro Parias se ha levantado la mano. A lo mejor hago por aquí intervenir. Vale. Pedro. No se te oye, Pedro. Activa el audio. ¿Ahora? Sí, ahora. Vale, no. El comentario que había hecho yo sobre especies invasoras,
En particular los regadíos no, o sea, esas medidas de reducir, controlar y prevenir las especies invasoras es en el ámbito de la demarcación, no quiere decir que a nosotros nos afecta en particular, pero lo que quiero que las medidas son en el ámbito de los embalses, de las presas, de los sistemas, de las medidas con los pescadores, con las medidas con los medios contra incendios, en fin, medidas de prevención y control para que en el ámbito de la cuenca no se disperse más las especies que hay. Vale. Vale, para evitar una mayor dispersión. Voy a dejar de compartir ahora mi pantalla para que José Luis continúe. Vale, supongo que estáis viendo mi pantalla, si alguien me lo puede confirmar. Ponla 200 si puedes o así, para que todos lo podamos ver mejor. 200 va bien, ¿eh? ¿Lo veis ahora mejor? Sí, mejor. Vale. Bueno, pues en cumplimiento ambientales os doy lectura rápida porque ha habido un montón de aportaciones, ha sido un grupo muy productivo. Por un lado tenemos cumplir la directiva de saneamiento y depuración y minimizar la contaminación de vertidos domésticos y trabajar de forma coordinada para conseguir esa disminución, trabajar de forma coordinada con la Dirección General de Infraestructuras de Agua de la Junta de Andalucía. Por otro lado, mantener y explotar de forma correcta depuradoras e infraestructuras asociadas para que puedan dar el servicio adecuado. Evitar la obsolescencia de infraestructuras también ligado a su nueva construcción. Que cuando se planteen los proyectos se tenga en cuenta que hay que ir al horizonte futuro, no a conformarnos con algo que se va a quedar obsoleto en un año. Y ligado a todo esto también están que las nuevas infraestructuras tienen que estar adaptadas a la exigencia de la Unión Europea de cero contaminación y garantizar los tratamientos exigentes para poder volver a utilizar el recurso. Y que todo esto hay que cumplir con estas nuevas exigencias para evitar que las infraestructuras se queden obsoletas en 2 días. Por otro lado, están los códigos de buenas prácticas como medida obligatoria para que formen parte en las concesiones y puedan apoyar un avance en la mejora de la gestión del recurso. También establecer con las comunidades de usuarios unos límites máximos de carga de nitratos para evitar el deterioro del agua. Inventariar las extracciones ilegales y clausurarlas para poder tener estimaciones reales de uso del recurso. Hay que conocer mejor cuántas son las ilegales y proceder a las multas pertinentes a esas extracciones ilegales. Por otro lado está la necesidad de modernizar las zonas regables para minimizar la contaminación que se genera y disminuir la contaminación difusa por cargas ligadas a abonos, etcétera. Avanzar en la mejor aplicación de fertilizantes y fitosanitarios para hacerlo más eficiente y generar menos contaminación. Autorizar balsas de riego en zonas no reguladas para permitir la recarga de acuíferos y esas balsas con agua superficial que disminuyan la presión en acuíferos, en las extracciones. Por otro lado, potenciar los suelos con colaboración entre administraciones para ser más eficaces y eficientes. Esto se refiere a la conservación de los suelos y, pues vamos a ponerlo para que quede claro, para evitar las escorrentías. Y finalmente, en este bloque, la necesidad de modernización de la zona arrocera para liberar recursos a la cuenca. En el segundo subbloque tenemos eliminar infraestructuras que no tienen uso y que están obsoletas, hacer modificaciones en las infraestructuras presentes para mejorar la conectividad transversal y longitudinal donde sea posible, revisar el régimen de caudales ecológicos en toda la cuenca para incluir todos sus componentes con las tasas de cambio y demás, caudales circulantes, etcétera. Y también es muy necesario en esto, de forma específica, avanzar hacia el estudio de los caudales sólidos que debería haber. Por otro lado, luchar contra las especies invasoras por los daños que generan y no forzar caudales circulantes en verano en ríos
que se secan de forma natural por el estiaje. Y en el último bloque, en lo ligado a agua potable, tenemos por un lado asegurar el control de todas las extracciones con contadores en tiempo real para evitar tener que ir a ver los contadores, tener los datos reales digitalizados. Por otro lado, incorporar la revisión de los plazos concesionales teniendo en cuenta el cambio climático y avanzar en una mejor gestión. Utilizar el SAI también para mejorar el control de esas extracciones y si una presa eléctrica tiene una concesión que está próxima a terminar, tener en cuenta si tiene asociado el uso de riego, que hay que considerar ese uso secundario antes de tomar medidas o cambios. Y esto es lo que tenemos en este apartado. Si os parece, puedo enlazar con el de recuperación de costes y luego remata recuperación de costes, Óscar. Venga, perfecto. Vale, pues en recuperación de costes hay algunos de los que tenemos por aquí que posiblemente tendremos que reubicar en los apartados, pero os comento, ¿no? En este primero tenemos que se deben repercutir los costes al usuario para en sistemas tanto de abastecimiento como de saneamiento se recupere el 100% de los costes para cumplir con el artículo 9 de la Directiva Marco. Por otro lado, en el plan de SEAR, las nuevas estructuras de saneamiento y abastecimiento también deberían implementar medidas con cánones y tarifas para recuperar los costes. Tiene mucho que ver con el anterior que acabo de leer. Por otro lado, potenciar la reutilización con colaboración entre administraciones públicas y hay un buen potencial para poder dinamizar ese recurso no convencional ligado a la reutilización. Otra es implementar los programas de control operativo para mejorar el uso del recurso y disminuir los problemas de contaminación difusa. También está la necesidad de mejorar el trabajo en las zonas vulnerables para tener planes de acción con pautas eficaces. Por otro lado, en el canon de riego, avanzar en una facturación binómica en el que por un lado estén los metros cúbicos de agua consumida y por otro una cantidad fija según la dotación máxima que se fije en cada concesión. Hay otra que es que el uso agrario en alta recupera el 40% según aparece en los últimos estudios, pero se reivindica que ese porcentaje es superior en la realidad a fecha de hoy. Tenemos también por aquí eliminar la recuperación de costes en inversiones que han salido de fondos FEDER que están subvencionados. Ligado con esto, que no se imputen costes de recuperación en los cánones de costes cuando tienen que ver con mejora y restauración de ecosistemas o mejora y restauración de la vegetación, etcétera. Mejoras que son buenas para todos los sectores y en general para la sociedad y que no encajan en el concepto de servicios de agua y no se pueden imputar a los usuarios de regadío. También ligado con esto, el uso agrario, tiene que ver con una que hemos leído antes, recupera el 90% de los costes y deberíamos cambiar el concepto o la idea que hay ahora y se especifica, los regantes sí recuperan costes frente a la idea generalizada de que no. También en este apartado, no obviar, tiene un poco la contrarréplica, no obviar otros costes ambientales que contempla la Directiva Marco. Y la Directiva Marco exige poner un precio al metro cúbico de agua y hay que hacer un nuevo cálculo de cómo se establece ese precio. Por otro lado, determinar con rigor los costes que supone la descontaminación del recurso para repercutirlo sobre los causantes de dicha contaminación. Y para acabar este subapartado, revisar cómo se calculan los costes para incluir los costes financieros y conocer qué subvenciones se han recibido para poder asumirlos. En el subapartado de quien contamina paga, se insiste en que sale barato contaminar
y hay que modificar la normativa con sanciones acordes con el tiempo de recuperación del daño que se haya generado. Por otro lado, con los planes especiales de sequía se podrían modificar los caudales ecológicos y esto habría que revisarlo para adecuarlo a la realidad de una sequía prolongada. Y hay que garantizar el agua de boca y hacerlo compatible con los caudales ecológicos en esos periodos de sequía prolongada. Tenemos otra más, se pagan medidas y daños y para racionalizar el uso se debería establecer una política de precios acorde con este principio según los daños que se hayan generado. También tenemos evitar una política de precios hecha de apaños según los presupuestos generales del Estado y cambiar la política de precios para repercutir todos los costes sobre todos los usuarios según la implicación que tenga cada sector en esos costes que se han generado. Se debe considerar que todos contribuyan a la recuperación de esos costes y racionalizar la política de precios y no contemplar excepciones para ningún sector de ningún tipo. La Confederación Hidrográfica debe apostar por modificar los instrumentos de recuperación de costes para que sean más eficaces, establecer una contabilidad real según los costes de uso del recurso y homogeneizar con todas las comunidades de regantes un mismo criterio de forma coordinada con la Confederación para que todos tengan una imputación de costes que sea homogénea y no sea grave o se penalice más a unos que a otros en esa recuperación de costes. Y finalmente, en este subapartado, contemplar todos los costes, también los generados por el deterioro de ecosistemas o por deterioro de aspectos ambientales y evitar inversiones que generen problemas y costes asociados en esos aspectos. Y para acabar, en el último subbloque, en el que tiene que ver con costes de distintos servicios, tenemos que el canon de regulación debe aplicarse según la ley y solo imputar los costes de servicio de agua y no otros costes como los costes administrativos que puede suponer la gestión del recurso. Tenemos también la formulación del canon solo permite recuperar el 60% por cómo está definido en la actualidad y esto se debe cambiar. Y finalmente hay que contemplar los costes que generan las masas de agua en mal estado y las medidas a acometer para mejorar su situación. Y esto es lo que tenemos en este apartado. Vale, pues bastante completo. Paco Carrasco quiere decir algo antes de que intervenga yo. Vale. Sí, Óscar, si me permite, me gustaría añadir un tema que se me ha olvidado antes, las medidas medioambientales, ¿vale? En la parte de actuaciones de medidas medioambientales, y es que el plan hidrológico trata de implantar un uso denominado uso ambiental. Solicitamos que se especifique qué volumen y cómo se pretende obtener ese uso ambiental y que en ningún caso se intenta obtener recursos para dicho fin, reduciendo demandas y dotaciones de riego, las cuales hoy día ya son muy deficitarias. Gracias. ¿Lo recoges, José Luis? Pues esperar un momentito. Vale. ¿Puedes repetir, Paco, por favor? Sintetizando, para poder redactarlo. Así que el plan hidrológico incluye un uso ambiental, ¿vale? Un nuevo uso denominado uso ambiental que se especifique qué volumen y cómo se pretende obtener ese uso ambiental y que por favor que no se intente obtener recursos para dicho fin reduciendo demandas y dotaciones de riego. Vale. Espera un momento, Pedro, que ahora José Luis, si quieres, como tienes ahí la plantilla y seguramente pues Pedro va a aportar algo en este sentido para que tenga relación con la aportación que acaba de hacer Paco. Estoy escribiendo, de todas formas. Venga, Pedro, pues cuando quieras. Vale, cuando quieras, Pedro. Sí, bueno, ahí se ponen todas las aportaciones que hacen los diferentes asistentes a este webinario o taller, como llamamos, ¿no? Pero
Esto, para nada, uno y otro sabemos que estamos en posiciones, en algún caso, muy cercanas y en otros distantes, ¿no? Entonces, yo he visto un abanico de propuestas que se han hecho en el otro grupo relacionados con los costes del agua, que creo que están muy alejados de la realidad. Se insiste en que hay que pagar más, hay que pagar más, hay que pagar más, pero parece que no se conoce que en particular la cuenca del Guadalquivir está recuperando más del 90% de los costes, bien estudiados y analizados, y la capacidad de pago del sector del regadío no es mucho más alto, ¿no? Entonces, quiero poner de manifiesto que por la buena gestión de la Confederación en el ámbito de cobros de cánones y por los buenos pagadores que son los regantes del Guadalquivir, esta Confederación hace algo más de un año aportó a los presupuestos del Estado Hacienda a una cuenta para la recuperación de la pandemia 163 millones de euros, más que todo el resto de confederaciones juntas. Después de Fogasa fuimos el segundo organismo del Estado en aportar más para una necesidad que hubo entonces imperiosa de atender de alguna manera las necesidades de la pandemia. Luego ya está bien de decir que no, se recupera y en particular en el Guadalquivir tenemos una recuperación altísima y los niveles de pago son mucho más altos que probablemente en otras zonas de España. Entonces, cuando se habla hay que saber un poco de lo que se dice, porque los datos están ahí y ahí están los 163 millones que se devolvieron al Estado y que no lo hemos recuperado y que esperemos que el Estado nos compense de alguna manera en obras y en medidas para paliar los grandes problemas que tenemos ahora con el déficit hídrico que soportamos en la actualidad. Ya está bien de querer cobrar más. Nosotros representamos un sector que genera riqueza, que genera empleo, que asienta población en el territorio, que paga mucho en impuestos. Y aquí hay otros sectores que viven de las subvenciones y que nada más que piden volver, a seguir hasta que el cántaro se rompa. Hasta que el cántaro se rompa. Y esto tiene un límite. Pero claro, desde un despacho subvencionado es muy fácil decir estas cosas. Yo pido que haya un poquito de más sensibilidad con el trabajo que desarrollan los agricultores de regadío, que han garantizado la alimentación en el periodo de la pandemia, que están permitiendo que nuestras zonas rurales no se desmantelen y que están generando alimentos sanos de calidad. Insisto, somos el segundo país, España, en esperanza de vida en el mundo. Y eso será porque la alimentación la debemos hacer algo bien, ¿no? No será muy mala cuando tenemos esos índices. Por favor, ya está bien de cargar la mano contra un sector que tiene muchos problemas, que está asumiendo en estos momentos grandes dificultades por costes eléctricos y por los incrementos de muchos costes asociados a nuestra producción. Pero estamos dando la cara y hemos demostrado en la pandemia que hemos sido capaces de alimentar con alimentos sanos y de calidad a toda la población, y ahí no se ha roto la cadena de suministro. En otros sectores, por desgracia, sí, pero en la agricultura no. Vale, pues tomamos nota. Yo creo que lo estáis viendo, lo que he escrito, creo que lo veis, para sintetizar lo que acaba de comentar Pedro. Vale, pues deja de compartir, José, y vale, hablo yo de nuestro apartado B. Vale. Antes de nada, contaros que ya en el chat está disponible el cuestionario de evaluación de satisfacción del taller de hoy y que es muy sencillo de rellenar. Pincháis en ese enlace y os sale un formulario con preguntas cerradas que lo podéis hacer rápidamente y sabéis que siempre nos ayuda a mejorar y os pedimos el favor de que antes de marcharos de la sesión podáis realizarlo. Bien, hay una mano levantada de Rafa. Si de manera breve quiere comentar algo, Rafa, adelante. Sí, no, solo aclarar que parece que no se ha entendido bien después de la intervención de Pedro. Solo aclarar que lo que se ha propuesto en nuestro grupo es que todos, no solo los heroicos agricultores, se responsabilicen de los costes.
No estamos diciendo que se cargue sobre un sector, estamos diciendo que se cuente mejor lo que cuesta y que todos repartamos mejor la carga de las culpas. Porque hay otro dato que él nunca dice, y es que nos está costando millones de euros a todos los españoles vía los impuestos recuperar las masas de agua afectadas por esa fertilización que hace un sector en particular. Y nada más. Vale, avanzamos. Bien, en el apartado primero de criterios socioeconómicos y demográficos para la excepcionalidad en el principio de recuperación de costes, se debe de considerar el principio de capacidad de pago del usuario y beneficiario con los cánones por riego, por cuestiones de sequía, etcétera. ¿Vale? Siempre hay factores que influyen en la capacidad de pago del usuario. También se deben de contemplar aquellas casuísticas de forma excepcional según criterios socioeconómicos, es decir, que hay que ir caso por caso y territorio por territorio. Valorar también y tener en cuenta la función social del agua, en el sentido de que a veces abastecen, o sea, asegurar el abastecimiento de cultivos sociales que conllevan más mano de obra y empleo, como en concreto las hortalizas y el olivar, por encima de otros cultivos más consumidores, pero con menos inserción sociolaboral. Más consumidores de agua, me refiero. En cualquier caso, la garantía de agua que tiene cada usuario a la hora de elaborar canon o tarifa. Hay que analizar qué garantía de agua tiene cada usuario cuando elaboramos el canon o tarifa que debe de pagar. En el principio de quien contamina paga, muchos análisis de costes no comparan los mismos conceptos según los diferentes grupos de usuarios. Es decir, un abastecimiento urbano no aplica lo mismo que un regadío. Aquí no se tienen en cuenta en el regadío otros costes de su sistema de explotación. Entonces es necesario homogeneizar para calcular el coste del agua para el usuario final en cada caso, pero analizando y comparando los mismos conceptos, no aplicando unos según el usuario, el tipo de usuario, y en otros diferentes. Se debe identificar bien los costes ambientales para poder recuperarlos y también conocer quién contamina. Falta una metodología consensuada de cálculo para definir esos costes ambientales. Eso es algo que en el otro grupo también se ha comentado. Identificar todos los costes. Ahora te damos la intervención, Federico. Espera un momento. Identificar todos los costes de forma rigurosa, porque los costes se subestiman, no están identificados ni internalizados. Incluso también los costes estructurales por diferentes usos. Como añadido a esta aportación, se considera también que más que subestimar los costes es que algunos se ignoran, porque hay la tendencia a pasar todos los costes a los usuarios de aguas superficiales, ¿vale? Pero a otros tipos de usuarios pues no se les revierte ningún coste. En cuanto a los instrumentos de recuperación de costes, hay un agravio entre los diferentes cultivos que gastan más agua que otros. Entonces no se debería de repercutir de la misma manera. Y hay agentes que no entran en la ecuación de la recuperación de costes. Por ejemplo, pescadores, cangrejeros, recreo, ocio y recreación, no pagan cánones ni tasas. Todo siempre repercute directamente en los usuarios agrícolas. En concreto, también en el urbano, industrial, etcétera, ¿no? Pero no en otro tipo de sectores que también hacen un uso del agua. Y aquí acabamos. Entonces, bueno, Federico tenía una palabra por si habría que matizar algo. Sí, cuando he dicho lo de identificación de los costes ambientales para poder repercutirlos, para poder trasladarlos y he dicho y conocer quién contamina, me refiero a quien contamina, repercutírselos directamente, no de forma general, conocer los costes ambientales, no, es para trasladarle a quien contamina el coste de la recuperación de ese coste ambiental. Creo que es obvio, pero bueno, es bueno matizarlo. En cualquier caso, no sé, David, si has llegado a comentar algo antes. ¿Quieres comentar algo ahora que tenga que ver con lo de las metodologías de cálculo de costes ambientales y estas cosas? ¿O cómo se plantea esto? Bueno, ya, sí, lo que he comentado, la metodología es una metodología que se ha desarrollado algo más respecto al siglo anterior a través de sobre todo los trabajos que está haciendo la Dirección General del Agua, y que en base al
que la revisión del programa de medida que se está realizando durante la información pública con todas aquellas cuestiones que nos están llegando, tanto de las administraciones competentes como las distintas alegaciones que están llegando y que llegarán, pues se revisará esa metodología. Vale, bueno, continúo un poco con el apartado del bloque C. Bueno, el C y el D, que son muy pequeñitos y ya salió antes, ¿vale? Y luego, José Luis, continúas tú por aquí, ¿vale? Bueno, en cuanto a gobernanza y conocimiento, se requiere más apoyo a la digitalización y tecnificación de las comunidades de regantes para la mejora de la gestión del agua, tanto en campo como en la gestión propia administrativa de las comunidades, que es algo que bueno, están infradotadas de recursos muchas veces y no pueden hacer, digamos, llegar por un lado, las exigencias y, por otro lado, a unas formas y unos hábitos más sostenibles a la hora de gestionar el agua. Mayor transparencia entre las administraciones y una mayor vinculación del conocimiento de medidas a llevar a cabo entre ellas. Hay veces que se contradicen unas medidas con otras, de unas administraciones con otras. Bueno, esa es la famosa coordinación entre administraciones que siempre se reclama en todos los planes, políticas y programas ambientales y que siempre se echa de menos. También se insta una necesidad de cambio en la posición y actitud de la Administración del Agua, en concreto la Confederación de Agua de Guadalquivir, hacia sectores de la ciudadanía que optan por otras estrategias de gestión. Y esto lo ha contado Leandro, que pone, por ejemplo, en el altiplano de Granada, desde la ciudadanía, donde están comunidades de regantes, agentes sociales locales, grupos rurales de gestión local, donde se presenta mañana un contrato de río, es decir, es un proceso de trabajo y de gestión bottom-up, de abajo a arriba, donde la Confederación Hidrográfica ni acude, ni ayuda, ni se la espera. Entonces, me parece, bueno, se plantea que esto debía tener una mayor implicación por parte del organismo de Cuenca en estas iniciativas sociales y ciudadanas de nueva estrategia en la gestión del agua. Bueno, Óscar, sí. Sobre ese tema, indicar primero que no es cierto de que la Confederación no ayude ni acuda, ¿vale? El tema de acudir, pues yo he acudido a algunas reuniones en concreto en el altiplano de Granada. Ayuda será prestado, la ayuda que le podemos dar con información que se ha solicitado por parte del Grupo de Desarrollo Rural. Y por otro lado, hay que también decir que nosotros somos la Oficina de Planificación Hidrológica, que nos tenemos que basar en una serie de documentación que tenemos que tanto realizar como exponer, como estamos haciendo hoy, que está reglada y reglamentada en distintas normativas y que en base a eso estas iniciativas se pueden incorporar al plan, que es el documento que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene la obligación de redactar. Solamente era esa puntualización. Vale. Y luego en cuanto a satisfacción de demandas, ¿sí alguien está por ahí? Bueno, que tiene que ver con el incremento de los recursos disponibles, que fue ya una cuestión que se trató el martes pasado en el taller y se habló mucho sobre ello. Bueno, vuelve a salir la utilización de aguas regeneradas mientras que no afecten a caudales ecológicos o a usuarios indirectos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que ya también salió el otro día y que bueno, hacer un poco más de hincapié. Vale, pues dejo un poco de compartir para que José Luis... No dejes de compartir, Óscar. En el caso de mi grupo, no hemos tenido tiempo para meternos con los otros apartados. Entonces, si alguno de mi grupo, bueno, y ahora pasaremos la palabra también a Pedro, si alguno de mi grupo quiere aportar alguna cosa sobre estos dos que ha estado comentando ahora mismo Óscar, pues adelante, porque es el momento. Bueno, pues mira, de tu grupo está Montserrat con la mano levantada. A ver qué nos cuenta. Sí. Sí, hola. Buenas tardes ya. Mira, no nos había dado tiempo y yo creo que es importante en el apartado de gobernanza
poner de manifiesto que sería necesario de revisar la forma de participación. Ay, perdón, que no he activado el vídeo. Sería necesario revisar la forma de participación de los usuarios en los distintos órganos de participación, sobre todo de los regantes, en los órganos de participación de la propia confederación. La forma de elegir a los representantes de los regantes no ha cambiado desde que se constituyó la confederación y consideramos que no están representadas todas las visiones del mundo del regadío. Por lo tanto, se haría necesario una modificación para que, bueno, pues se pueda plasmar la participación de todos los regantes. Eso es lo que quería aportar. Vale. Pues nada, Pedro, tu turno. Sí, Pedro. Ahora mejor, ¿no? Sí. Había en la tabla del otro grupo se ha entrado en detalle en alguna modernización de la zona regable, en particular creo que se nombra la zona arrocera. Si podéis ir ahí a esa tabla donde se llama la zona arrocera. Venga, dejo de compartir, José, y te dejo. Vale. A ver que localice. En realidad lo único que se hablaba era mejorar la eficiencia en regadío para poder rescatar parte del recurso. Bueno, a mí me ha parecido ver escrito algo de la zona arrocera que yo comparto, ahora que no es, pero como se nombra... Comparte pantalla, José Luis, para que lo vean. ¿La estáis viendo? Sí. Vale, pues a ver... El 12. Aquí en la 12 está, ¿lo veis ahora mismo? Modernización de la zona arrocera para liberar recursos a la cuenca. Sí, correcto. Bueno, nosotros ya lo hablábamos el otro día en el otro taller, ¿no? Sobre el tema de la modernización, que todo lo que se haga es poco, ¿no? Pero por desgracia la zona arrocera, por gracia, parece que el plan hidrológico lo estima y acomete un presupuesto importante para acometerla. Sin embargo, hay una zona regable que me gustaría dejarlo escrito, que no sé por qué la administración la olvida, es muy importante, está en la provincia de Jaén y en la zona regable del Rumblar. Y es casi la única zona regable, hay otras en Granada también, en las Vegas de Granada, que habría que incluirlas, pero no aparecen en el programa de medidas del plan hidrológico, no aparece el proyecto de modernización del Rumblar, que existe, y los proyectos de modernización en las zonas regables de las Vegas de Granada. Entonces me gustaría mencionar esas dos porque ahí hay un poquito de retraso o olvido, no sé cómo llamarlo, por parte de la administración. Y la segunda cuestión, es al hilo un poco de lo que ha dicho Monse, de acuerdo con mejorar los niveles de representación de los usuarios, ojo, pero quienes tienen que estar representados, lo que quiero poner de manifiesto, son los usuarios con concesión, no los usuarios alegales y legales, los usuarios Totalmente con concesión. de acuerdo, Pedro. Pues ya está. Lo estoy incorporando a la aportación de Monse, ¿vale? Ya que están de acuerdo los dos, pues que aparezca en la misma aportación. Revisar la forma de participación de los usuarios y regantes en los órganos de participación de la Confederación, pero solo los usuarios con concesiones. Bueno, solo los regantes con concesiones, porque hay otros usuarios que también aparecen. Eso es. Vale. Vale, puedes compartir de nuevo si quieres, Óscar. Vale. A ver, un momento, que vamos para atrás, para adelante y ya me lío. Vale, aquí lo he puesto, revisar la forma de los usuarios regantes de los órganos de participación, pero solo los regantes con concesiones. Bien, y me paso ya al último, bueno, al penúltimo en fenómenos extremos, que tiene que ver con las medidas de prevención, protección y preparación frente a inundaciones. Esto también salió el otro día, en parte por el cambio climático. Aumentar la regulación de las cuencas, porque hay capacidad para aumentar la regulación de la cuenca del Guadalquivir todavía. Presas y balsas laterales en zonas regables para laminar avenidas y generar recursos para épocas de sequía. Se considera que son medidas estructurales necesarias para combatir el riesgo de inundación. Luego,
adecuar en los planes de gestión del riesgo de inundación los caudales generadores de avenidas a datos más realistas y no tan estadísticamente, puesto que están muy lejos de la realidad. Y aquí se deben de considerar las presas a la hora de calcular las zonas inundables. Solo 2 presas se han considerado en el plan de gestión de riesgo de inundaciones de las 60 que existen, porque se tienen que considerar todas, no solamente 2. No se sabe por qué solo se ha considerado 2 y no todas. También se deben de actualizar los mapas de riesgo de zonas inundables de forma más frecuente y no solo cuando toque redactar cada plan de gestión de riesgo de inundaciones. Porque los entornos, sobre todo los contornos urbanos, cambian los usos del suelo, se modifica el territorio y, bueno, pues quedan fuera de la delimitación de esas zonas inundables, zonas que realmente se siguen inundando. En la recuperación y revisión tras inundaciones, bueno, pues parece ser que se sigue apostando por medidas estructurales contra la recuperación de espacios fluviales. Entonces se debería de apostar más por medidas naturales para recuperar y para combatir las inundaciones. Y sobre todo, antes de decidir si apostamos por una medida estructural o por una medida natural, calcular los costes para saber de qué opción merece la pena. Porque hay medidas estructurales que se llevan a cabo, que se amortizan rápidamente, se quedan obsoletas rápido, pues canalizaciones, etcétera, que se saturan, entonces se colapsan y bueno, pues luego no son funcionales. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se debería de apostar más por medidas naturales y sobre todo calcular los costes de uno u otro tipo de medida. Y en el último, de usos asociados al agua, que esto es algo así, bueno, pues que a veces queda de cajón desastre, sí que hay que hacer hincapié en la importancia del buen estado de las riberas fluviales, porque esto genera una identidad de territorio en la población y de cohesión social, y sobre todo en el de fuentes y manantiales, porque eso es algo que incide sobremanera en la función que tienen de agua de boca, de suministro de abastecimiento. Entonces, es algo que se debería tener en cuenta. Bueno, dejo de compartir esto y te dejo a ti, José Luis, por si tienes algo con los otros 2 últimos aspectos. Sí, José Luis. Que no sé. Sí, no tenemos más. Si alguno de los de mi grupo en lo que has estado comentando quiere sumar alguna más. Rafa, que tienes levantada la mano. Sí, un poco en la línea, lo que pasa es que no las colocaría donde las ha puesto Óscar de reacción ante la inundación. Yo pondría que las medidas... Que voy a abrir la pantalla para compartirla y ya... Vale. En la parte de prevención frente a los fenómenos de inundación, de los fenómenos extremos, yo creo que hay que apostar por las medidas basadas en la naturaleza y la recuperación del espacio fluvial, porque no es la medida más coste eficaz para evitar precisamente los daños en ese espacio fluvial que, como el propio nombre indica, es por donde debería ir el río, cuando lleva más agua de lo que es normal, que son en estos fenómenos extremos. Vale. Bueno, y por otra parte, creo que está más enfocada en la parte de gobernanza, pero que ya se ha mencionado. Creo que sí hay un punto en el que es necesaria la coordinación entre administraciones y entre la ordenación territorial, es precisamente en la gestión del espacio fluvial y de la gestión de inundaciones. Entonces, promovería un grupo de trabajo dentro de la Confederación Hidrográfica para coordinar con la Junta de Andalucía y los gobiernos de las comunidades autónomas que ocupan la gestión de la demarcación hidrográfica, un grupo de trabajo de gestión de fenómenos extremos en el que se recojan también pues, el trabajo en sequías y en inundaciones. Vale. Gracias, Óscar. Vale, pues si queréis, mientras que sigo escribiendo, hablando, David hizo algo por ahí mientras acabo con esto. Yo, sí. Soy Pedro Parias, ¿me permitís hablar? Sí, adelante. Vale, no. La primera intervención que ha hecho Rafa
es una copia de lo que, si volvemos a lo anterior, a lo que había dicho Leandro en mi grupo, que se ha reflejado. Entonces, habéis reflejado 2 veces, no sé si el 12 y el 13. No, la hemos ampliado. Ahora la iba... No, la ha puesto igual, vamos, sí que ha dicho lo mismo. Cuestión, yo creo que además Leandro, en mi opinión, la ha dicho de una forma más completa porque ha añadido la cuestión del estudio coste-eficacia, ¿no? Ojo con esa medida. Sí. Pero, Y también aquí precisamente, bueno, en concreto en esta que estoy escribiendo, va más en línea de generar un grupo de trabajo y... No, esta no me refiero. Si la que ha escrito antes, de Rafa, es exactamente la que, porque ellos van muy coordinados, todas las medidas, digamos, de la naturaleza. Me parece muy bien. Pero eso me gustaría que este fueras al cuadro y lo vemos, y está exactamente igual uno que otro. Entonces, bueno, no porque esté 2 veces va a ser... No. Que escucha, que luego en esto lo revisamos y se quitan repeticiones, ¿eh? Yo es que no... Claro, si mira la 52, la 54, es exactamente lo mismo. Vale, pues mira, pues... Esa es la de Leandro, que me gusta más la de Leandro que la de Rafael. Bueno, una cosa es que te guste a ti y otra cosa es que haya que poner las dos. Un poco lejano que consideremos que quede reflejado todos los conceptos de las dos. Mira, si te parece... Bueno, pero si es lo mismo, hombre, por favor, si es que es la misma medida. Sí. Lo único que Leandro añade lo del coste beneficio, que me parece importante, porque ahí sí vamos a hacer un pan con unas tortas. Bueno, vamos a ver. Déjanos, Pedro, que expliquemos un poco el motivo de cuando redactamos estas aportaciones. Aquí hay una persona que está directamente diciendo que es la medida más eficaz en cuanto a coste-beneficio, una medida natural, mientras que otra persona está diciendo que primero había que calcular los costes para saber cuál es la mejor opción. Entonces, creo que aunque tiene que ver con la misma cuestión, los planteamientos son diferentes, ¿vale? Porque una persona está ya apostando porque es eficaz, mientras que otra persona dice que se analice cuál es la más eficaz. Pues entonces a mí me obliga a decir que no estoy de acuerdo con esas medidas basadas en la naturaleza, porque no hay quien lo pague eso. Vale, pues no pasa nada. No, si esa es la más eficaz, porque él decide que es la más eficaz, pues yo estoy diciendo que no es la más eficaz, y por eso me gustaba más la de Leandro, porque no deja a que se estudie la relación coste-beneficio, y así de claro. Vale, pero ya está, pues se pone, si no se trata aquí, esto no es un tema de gustos, es un tema de recoger todas las intervenciones y opiniones y ya está. Y si tú no estás de acuerdo con una, pues la recogemos y no pasa nada. No creo que sea la más eficaz las medidas naturales. ¿Vale? Si quieres matizar algo esta aportación de que no sea la más eficaz, con alguna justificación, pues, y si no, la dejamos así redactada y ya está. Vale. Pues yo creo que si no hay nada más por nadie, nosotros estamos. Recordaros, por favor, lo del el cuestionario de evaluación de satisfacción, por favor, antes de iros, porque nos ayuda a hacer las cosas mejor en las próximas ocasiones. También incidir que quedan 2 talleres virtuales o online que se van a realizar el 5 y el 19 de octubre, sobre los que recibiréis oportuna convocatoria, y que a partir de este viernes, no sé si lo ha contado David antes o no me acuerdo, iniciamos una serie de talleres territoriales presenciales en distintos territorios de la demarcación, donde también se van a tratar cuestiones que han salido aquí. Lo que pasa es que, bueno, si os pilla cerca o lo que sea, pues podréis asistir, si no, pues como gustéis. Así que nada, dejo de compartir y te dejo, David, que clausures. Gracias, Óscar. Pues nada, volver a dar gracias a todos los asistentes. Espero que nos veamos en más talleres, tanto los que hagamos online como los presenciales, que se os irá informando. Y darle las gracias a Óscar y a José Luis por vuestro apoyo en los talleres, y también a Lola y a Luis de Trasate por el apoyo técnico. Y nada, espero que sigamos viéndonos y sigamos trabajando para mejorar todo lo que podamos el plan futuro. Gracias.